cuando en mi trabajo se dieron cuenta que estaba embarazada. Mi jefe me dijo que no tenía el mismo rendimiento de antes. Me despidieron injustamente. Después en la noche me sentía mal. Tuve que ir a la clínica de mi comunidad, pero me dijeron que tenía que apartar ficha, que así sin la ficha no podía pasar. Pero ya no había fichas. Me tuve que ir a mi casa, solamente me tomé una pastilla. Y en la noche me comencé a sentir mal, mareos, vómitos. Cuando desperté, estaba en una camilla con suero. Le quité a la enfermera lo que había pasado conmigo y en eso me dijo que se había perdido mi bebé. Después de lo sucedido, un amigo me fue a visitar. Yo le conté todo lo que había pasado, lo que me habían hecho, y me dijo que era una injusticia. Me dijo que él tenía un tío que era abogado y él me podía asesorar para hacer valer mis derechos. Finalmente acudí a la CNDH, donde tomaron mi caso y castigaron a quien me negó el servicio médico. Y a mi jefe lo obligaron a darme una indemnización por el despido injustificado. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellas condiciones humanas que le permiten a la persona su realización. Son aquellas libertades, facultades, instituciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, sin importar la distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Como en el claro ejemplo que acabamos de ver, que a las mujeres embarazadas no se les permite trabajar, ahí se les está dando un claro ejemplo a la violación de sus derechos. ¿Por qué se crearon los derechos humanos? En abril de 1945, delegados de las 50 naciones se reunieron en San Francisco llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz en las guerras, porque para ese entonces ya había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididas a proteger a las generaciones que vendrán del azote de la guerra, las cuales 2 veces en nuestra vida han producido grandes desastres y sufrimientos hacia nosotros. El acta constitutiva de nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como el Día de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado a muchas otras leyes y tratados sobre los derechos humanos por todo el mundo. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención mundial, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuyó la conspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Queremos darle gracias por su atención prestada a este documental. Nuestro equipo está conformado por Moni Ramírez, Yasmín Barragán, Susana Cruz y Marlene Yo. Gracias, nos vemos hasta la próxima.